tema de hoy es un tema muy conocido por todos, pero a la vez muy desconocido. Es un tema muy conocido por todos, pero a la vez es un tema muy desconocido. El pecado y los pecados. ¿Qué es el pecado? ¿Y qué son los pecados? Eso es un tema de seminario muy bonito. Normalmente esto no se predica. Hoy en día no se predica esto. Ni de la resurrección casi, ni de... Hay varios temas muy bonitos que he estado mirando. La resurrección de los muertos, la resurrección del Señor Jesucristo. Todo eso es algo que vamos a traer para enseñar acá. Hoy es el pecado y los pecados. ¿Qué diferencia hay entre el pecado y qué diferencia hay entre los pecados? ¿De dónde viene el pecado? ¿Por qué el pecado? Todo eso lo vamos a ver en esta mañana. Vamos a orar para que sea el Señor tomando el control de todo en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta mañana, Señor, por este tiempo tan precioso de alabanza, de adoración, mi Señor, pero también por este tiempo de tu palabra, Señor. Es un tiempo en el cual, Señor, tú hoy nos reúnes, Señor, para adorar tu nombre y glorificarte, mi Rey. Señor, yo vengo delante de ti, Señor, dispongo mi vida ante tu presencia, Señor. Reconozco, Señor, que no soy nada ni nadie, Señor, que solo soy polvo de la tierra, pero que tú eres Dios, mi Señor, mi Hacedor, y que dependo de ti, Señor, en todo, mi Padre. Por eso, Señor, coloco delante de ti, Señor, esta tu palabra, porque no es mi palabra, es tu palabra, y que seas tú, Señor, a través mío hablando, Señor, trayendo un mensaje claro, de acuerdo a tu palabra, a todos mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es el pecado que cometió Adán y Eva. Ese es el pecado, la desobediencia. Con ese pecado, todos en el momento en que nacemos, que venimos a la tierra, ya venimos con una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída. Ese es el pecado que el Señor Jesucristo perdona en nosotros cuando nosotros nos arrepentimos. Los pecados son todas las cosas que nosotros hacemos a través de la vida. Pero, ¿de qué es lo que el Señor me salva a mí? Es del pecado. Noten que cuando nosotros entramos a la presencia del Señor Jesucristo, cuando nosotros le recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador, dice la palabra que Él nos perdona de todo pecado. Ya nuestra naturaleza pecaminosa por la desobediencia de Adán y Eva, esa naturaleza pecaminosa ya Él la quita, ya Él la llevó. Todos los pecados que nosotros cometamos en la tierra, todo eso ya ha sido quitado. Ya para nosotros Él ya lo ha quitado. Ya nosotros somos libres de todas esas cosas. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios seguimos cometiendo pecado, porque tenemos esa naturaleza. Nosotros nacimos de nuevo, tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, como dice la palabra, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero nosotros seguimos pecando. Y la palabra dice que Él ya nos perdonó todos nuestros pecados. Dice allá en primera de Juan, dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces todo lo que yo haga hoy en día ya ha sido perdonado. Aún los pecados que yo no he cometido ya me fueron perdonados. No quiere decir que yo tome la palabra de Dios o que yo tome la salvación como un juego y entonces como ya Él me perdonó, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera y vivir como yo quiera. No, porque eso se llama pisotear la sangre de Cristo. Aparte de todo, eso se llama iniquidad. La iniquidad es cometer pecado a sabiendas que es pecado. Si yo soy un hijo de Dios, yo soy un siervo del Señor y cometo pecado a sabiendas que es pecado, eso se llama iniquidad. Eso se llama maldad. Por eso el Señor nos llama santidad y en Pedro dice ser santos porque yo soy santo. El Señor nos llama a eso, ser santos porque yo soy santo. Él le habla a su iglesia, Él le habla a su pueblo, porque Él no quiere que su iglesia se pierda. Anoche en el seminario pudimos empezar el primer sello del Apocalipsis y podíamos ver el Señor cómo se manifiesta a través de todas las cosas y nos muestra y nos revela todo lo que va a pasar. Porque Él conoce la fragilidad del ser humano, Él conoce nuestra fragilidad como seres humanos y Él quiere que nosotros estemos apercibidos, que estemos viviendo en santidad y en amor.
A usted como hijo de Dios no le está permitido vivir como a usted le parezca, simplemente porque el Señor Jesucristo pagó por usted en la cruz del Calvario. Obvio, por mí. Entonces yo quiero pedirles que vayamos a Ezequiel 28, 14 al 16. Entonces, ¿qué es el pecado? Entonces dice la palabra que el pecado es errar el blanco. Pecado es errar el blanco. Es hacer algo que no es correcto. Eso es pecado. El pecado es ir en contra de la voluntad de Dios. Cuando nosotros cometemos un pecado, estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Cuando nosotros odiamos a la gente, estamos yendo en contra de la voluntad de Dios, porque Dios es amor. Cuando nosotros decimos mentiras, estamos dándole gloria y honra a Satanás. Porque la Biblia en Juan 8, 45, 46 dice que Satanás es el padre de la mentira. Pero nosotros somos hijos de Dios y a veces nos la pasamos diciendo mentiras. Eso es pecado. Eso es ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces usted como hijo de Dios, usted tiene que, y yo, pues nosotros tenemos que preguntarnos cómo vivimos diariamente. ¿Estamos, verdad, dándole gloria y honra al Señor? ¿Estamos, verdad, adorando al Señor? ¿Estamos realmente viviendo como mi Señor quiere? Porque es que el pecado es ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces yo pregunto, ¿qué es la voluntad de Dios? Juan 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad del Señor o de Dios. Entonces yo como hijo de Dios digo, yo no puedo ir a la presencia de Dios creyendo que porque vengo aquí o porque voy a la iglesia ya soy salvo. No, yo soy salvo porque por gracia mi Señor me salvó, porque Él dio su vida por mí y Él me rescató de entre tanta gente, tantos millones de personas que han vivido y viven en este mundo. Él nos llamó a nosotros, somos un remanente. No somos un pueblo grande aquí, somos un remanente del Señor, pero a nosotros nos llamó Él. Lo sentimos por los demás también son llamados, pero si no quieren, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Mucha gente rechaza al Señor. Ayer en la clase veíamos cómo el Señor llama a mucha gente, pero la gente está siendo esclava de Satanás. Ellos viven con sus ojos vendados y no quieren saber nada del Señor. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el Señor si Él los llama con amor? Si Él va a la cruz del Calvario, Él es crucificado, sus manos son abiertas, sus pies son abiertos, su costado es abierto. Es, como dice Isaías 53, es completamente destruido mi Señor, y aún así no cree. Y aún así no cree. Pero usted creyó. Pero usted está aquí porque usted cree. A usted nadie le obligó, ¿o sí? ¿Alguien le obligó a usted? ¿El Señor lo cogió a usted de la oreja y lo trajo aquí? No. Por gracia y por misericordia usted está aquí. Entonces tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo podemos hacer la voluntad de Dios? A través de su palabra. Dice que el pecado es no hacer lo que Dios ordena. Eso es el pecado, no hacer lo que Dios ordena. Eso es pecado. Y eso nos toca a nosotros examinarnos a nosotros mismos cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo. Si Dios me ordena que yo tengo que amar a mi hermano, yo tengo que amarlo así me caiga mal, así me haya hecho lo que me haya hecho. Si Dios me ordena que debo ser honesto en toda mi forma de ser, en mi trabajo, en mi todo, yo tengo que ser honesto porque Dios lo ordena. Y si yo no lo hago, eso es pecado. Por eso es que esto no se predica hoy día casi en ningún lugar, porque a la gente no le gusta que le hablen fuerte. Pero Dios habla fuerte, ¿qué hacemos? Yo simplemente soy un siervo. Yo simplemente soy un hombre, un ser humano como son ustedes, que necesita de mi Señor. Pero Dios nos llama a nosotros a hablar, y a hablar fuerte cuando hay que hablar fuerte. No solamente es hablar que Dios te ama y que gloria a Dios, todo eso es bonito y todo, pero también nosotros tenemos que sentarnos o saber en qué posición estamos como hijos de Dios, porque es que con Dios no se juega, hermanos. Entonces aquí dice, no es hacer, el pecado es no hacer lo que Dios ordena, y es hacer lo que Dios ha prohibido. Pregunto, ¿el adulterio es pecado? Y entonces, ¿por qué se hace en el mundo? Porque todo aquel que comete adulterio es un pecador.
pero así van a la iglesia. Entonces ya dicen que el que reza y peca, empata. Yo ya cometí, yo ya hice lo que hice, ya cometí robo, yo ya ahora soy, bueno, no yo, sino gloria a Dios por eso. El homosexual ahora se identifica y dice que él es así porque Dios lo hizo así. La lesbiana se identifica así porque dice Dios me hizo así. Qué mentira de Satanás tan grande. O sea que si ellos dicen que Dios lo hizo así fue que Dios se equivocó. Si él quisiera hacer de un hombre, lo hace un hombre porque así es. No lo hizo un hombre para que él se crea mujer y sea mujer. ¿El aborto es pecado o no es pecado? Y entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué? Porque están cubiertos, tienen los ojos tapados, porque Satanás les tiene los ojos tapados. Eso lo veíamos anoche. Ver cómo la cantidad de gente que existe en el mundo está siendo dominada por Satanás. En todo aspecto. Veíamos anoche, por ejemplo, muy rapidito tocamos el tema de este señor Uribe, que lo atentaron contra él. Para los que lo hicieron, están felices, porque les pagaron mucho dinero, pero ellos no saben, ellos no conocen realmente lo que, como se dice vulgarmente, lo que les tiene pierna arriba. Ellos no saben, no conocen. Nosotros somos seres espirituales que vivimos dentro de un cuerpo. Un día nosotros vamos a morir y el día que nosotros muramos vamos a ir a la presencia del Señor, pero los que mueren sin Cristo van a ir al Hades y ellos van a tener que darle cuenta al Señor. Nosotros los que vivimos con Cristo sabemos, porque la palabra nos dice que dice con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora el que vive en mí es Cristo mi Señor, y Él ya me salvó. Y si yo me muero hoy, yo sé que voy a ir a la presencia de mi Señor y le voy a adorar. Pero ¿y si se mueren aquellos que no tienen a Cristo? ¿Ellos a dónde van a ir si la palabra dice que ellos van a ir al Hades? Que el Hades es el infierno que está allá en el fondo de la tierra, donde hay mucha gente, miles de millones de personas están allá en este momento en tormento, esperando que llegue el día del juicio final para ser sacados de allá y ser echados al lago de fuego. Con Dios no se juega, hermanos. Con Dios las cosas son o son. Y para nosotros los que somos hijos de Dios nos queda más, ¿cómo se puede decir? Más responsabilidad. Usted es más responsable por su cristianismo que el que está allá afuera. Porque muchos de los que están allá afuera de pronto en ignorancia han hecho muchas cosas. Pero nosotros no somos ignorantes de la palabra. ¿O sí? ¿Alguno aquí es ignorante de la palabra? Usted es responsable por su cristianismo. Miramos a ver cómo se originó el pecado. ¿De dónde viene esta vaina del pecado? Ezequiel 28:14. Entonces aquí está hablando de un querubín, un ángel que le llamaban Luzbel. Era el ángel que Dios creó más hermoso. Dice la palabra que Dios lo creó precioso. Dice, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte, en la presencia de Dios. Dios lo creó y lo puso en un lugar específico a él. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras, perfecto eras, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Oh Señor, pero ¿cómo así tú creaste a un querubín? ¿Y cómo así que se halló en él maldad? ¿Cómo así? ¿Los ángeles pecan? Si fueron creados por Dios, ¿fue que Dios se equivocó? No, lo que pasa es que Dios creó a los ángeles con libertad de decisión, por eso se llama libre albedrío. Libertad de decisión. Así como fuimos creados nosotros, usted tiene la libertad de hacer lo que usted quiera. Haga lo que quiera, viva como usted quiera, pero usted es responsable por lo que haga. Aquí le pasó a eso, a este señor querubín. Luzbel se llamaba. El siguiente, por favor. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. La multitud de tus contrataciones. Resulta que este ser que era Luzbel, ya no se llama Luzbel, sino se llama Satanás. Dice que la multitud de tus contrataciones, ¿qué es eso? Resulta que este Satanás o este ángel empezó entre toda la cantidad de miles de millones de ángeles que hay en el cielo, empezó a hablar con ellos y empezó a torcerlos contra Dios. Por eso dice la multitud de tus contrataciones. Él empezó a hacerle, ¿cómo se dice? Sindicato, gracias, sindicato a Dios.
Y muchos de los ángeles del cielo se volvieron en contra de Dios y se fueron con Satanás. Por eso aquí dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Iniquidad es maldad, iniquidad es perversión. El Señor le está diciendo, tú te convertiste en un perverso, en un malvado, en un maldito. Y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. ¿De dónde viene el pecado? De Satanás. Él era el principal de los ángeles. Era un querubín precioso. Era un querubín que adoraba. Era el rey de la adoración allí. Él era el que manejaba la orquesta celestial para adorar a Dios. Y todos los ángeles adoraban y cantaban al Señor, pero él era el que lo dirigía. Y se rebeló contra Dios. Y quiso ser igual a Dios. 16, a causa, bueno, ya está, fuiste lleno de iniquidad y pecaste por la que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Fue echado. Noten que dice echado. No fue sacado siquiera, fue echado. Lo echó de la presencia del Señor. Pues él no se iba a quedar así, él no se iba a quedar quieto. Él entonces dice que él es echado, es arrojado a la tierra y entonces empieza a dañar la creación de Dios. Lo más precioso, ustedes sabían, hermanos, que lo más precioso de la creación de Dios somos nosotros los seres humanos. Él creó animales, Él creó el mar, Él creó la tierra, Él creó los planetas, Él creó las estrellas. Todo cuanto existe lo creó mi Señor, todo cuanto existe. ¿Dónde encuentras tú eso? En el libro de Génesis capítulo 1 en adelante. Ahí dice cómo creó, y lo dice, y todo lo creó perfecto. Pero entre todo lo que Dios creó, nos creó a nosotros. Nosotros somos hechura de perfección para Dios. Y entonces Satanás, él dijo, yo no me voy a quedar con esta. Y entonces él empezó, o vino más bien aquí a la tierra, a dañar, a corromper, a destruir lo que Dios había creado. Ahí es donde empieza el problema. Vamos a mirar a ver qué dice Génesis 3, del 1 al 7. Esta palabra de Génesis 3, del 1 al 7, nos habla de una serpiente que no es ninguna serpiente, no es ningún animal físico, es Satanás. Ustedes deben saber eso. Esa serpiente es Satanás, que tomó el cuerpo, o más bien la figura de una serpiente, así como se disfraza de perro, así como se puede disfrazar de lo que quiera que sea. Porque la palabra dice que él se disfraza como ángel de luz, o sea que no es un ángel de luz. Si la palabra me dice que se disfraza como ángel de luz, es porque no es un ángel de luz. La luz no está en él, hay tinieblas, él es tinieblas, es el príncipe de las tinieblas. Entonces dice aquí la palabra, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no coman de todo árbol del huerto. Dios le dijo a Adán y a Eva, Dios le dijo a Adán. Dios se dirige siempre a Adán, porque Adán es la cabeza. A la mujer no. Dios creó a Adán, lo creó del polvo de la tierra. A la mujer la creó de la costilla, sacó una costilla de su costado y a ella la creó de la costilla. La cabeza es el hombre y por eso Dios se dirige al hombre. Entonces noten que Satanás no se dirige a Adán, sino se dirige a la mujer. ¿Por qué se dirige a la mujer? Porque hay una diferencia muy clara entre el hombre y la mujer. El hombre es más pensamiento, el hombre piensa más para hacer las cosas, la mujer es más corazón. La mujer es amor, la mujer es como que sí, como que Dios lo bendiga, como que pobrecito. La mujer es más corazón, es más dada a eso. El hombre es más, piensa mejor las cosas. No quiere decir que la mujer no piense, no, gloria a Dios, porque ellas a veces piensan mejor que nosotros, gloria a Dios. Son una bendición de Dios, yo no quiero ir en contra de eso porque es la verdad. Pero lo que quiero es, lo que la palabra me está diciendo es, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios le había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. Dios le había dicho a Adán, de todos los árboles del huerto pueden comer, pero del árbol del bien y la vida, del árbol ese que está ahí, de ese no lo pueden comer. Déjenmelo quieto, todo lo que hay allá es de ustedes, ese árbol déjenlo quieto. Ahora, no es un árbol físico, no es un árbol de una fruta, no es una fruta común y corriente que
Dios no va a echar al infierno a la gente por comerse una fruta. No, eso es algo espiritual, eso va más allá de ser un árbol común. Sí, eso va más allá de ser un árbol común, eso es una manifestación de Satanás, ahí con ella. Y entonces ella, ¿qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Qué tuvo que hacer Adán? Adán le comenta a su mujer, a su esposa, lo que el padre le había dicho: no podemos comer de este árbol, podemos comer de todo lo que existe aquí, pero ese no lo podemos tocar. Y entonces viene Satanás y le dice: ah, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Puso duda en ella. El siguiente, por favor. Puso duda en ella. Cuando usted tenga duda de algo, piénselo 2 veces para hacerlo. Si usted tiene duda de algo, no lo haga. Primero pídale al Señor: Señor, esto que voy a hacer o esto que estoy haciendo es lo correcto. Porque Satanás, yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, que yo escucho la voz de Satanás a veces diciendo: haga esto, manifiestes así, corra para allá, hable así, porque Él está ahí, Él no me puede poseer, conmigo no se puede meter, ni con ustedes tampoco, porque yo soy templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está en mí, y donde está el templo, donde está el Espíritu Santo, no pueden existir 2 señores, no pueden existir Dios y Satanás, no. Pero lo que sí puede hacer Satanás en tu vida y en mi vida es influenciar. ¿Y cómo nos influencia? A través de la mente. Y a través de la mente. O no me digan que ustedes no reciben pensamientos, muchas veces pensamientos, y dicen: ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que es correcto que yo hable así? ¿Será que es correcto que yo me una con aquel? Cuando la palabra, yo tengo que ir a la palabra. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué demanda el Señor de mí como hijo de Dios? ¿No demanda santidad? Yo no tengo que pensar 2 veces cuando tengo que actuar como un hijo de Dios. No lo tengo que pensar. Pero Satanás está metiendo ahí sus garras para dañar y para destruir. Entonces le dice aquí, y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Siguiente. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, le dijo Dios: no comerás de él ni le tocaréis, para que no muráis. Resulta que el Señor nunca dijo ni le tocaréis. Ella le inventó eso. Dijo simplemente: no podrás comer del fruto del huerto. Ella le añadió: tocaréis, porque él nunca dijo no le tocaréis. Por tocarle no era el pecado, era comer, era disfrutar ese pecado que Dios le dijo a ella: no lo debes hacer. Versículo siguiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Esos son puras mentiras de Dios. Lo que pasa es que ese Dios de ustedes es un Dios mentiroso, y Él les dijo a ustedes que no hicieran eso, pero eso no se preocupe, todo bien, hágale, que eso no pasa nada. ¿Qué hizo ella? ¿Obedeció a quién y desobedeció a quién? ¿Obedeció a quién? ¿Y desobedeció a quién? ¿Y cuántas veces nosotros obedecemos al diablo y desobedecemos a Dios? No es lo mismo, no nos pasa lo mismo, porque nuestra naturaleza es esa. Eso fue el virus que plantó Satanás en la humanidad. El pecado viene por causa de la desobediencia, y la desobediencia es terrible cuando nosotros no obedecemos a Dios. La desobediencia trae unas consecuencias difíciles para todos nosotros. El versículo 7, el 5, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo, sabiendo el bien y el mal. El versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno. Noten, vio la mujer que era bueno. Dice: para comer, y que era agradable a los ojos. ¿Qué entró en ella? Codicia. ¿Qué vio? Ella tuvo que haber visto algo. Ella tuvo que haber visto algo que le agradó. Las cosas entran por los ojos, ¿sí o no? Sí. Ella tuvo que haber visto algo que le agradó. En ese momento Dios queda a un lado. Lo que Dios les dijo quedó a un lado. Ahora ella está centrada en sí misma, mirando lo que a ella le agrada, no lo que Dios dice. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos eso? No, es que a mí me gusta más ir a la rumba que ir a la iglesia. De pronto me invitaron a una rumba, y entonces yo prefiero ir a la rumba, y a la iglesia pues voy el otro domingo. Son decisiones que tenemos que tomar. Yo les voy a contar una cosa. Ayer mi familia nos reunimos
mis hermanos hicieron una reunión, pues simplemente por reunirnos ahí, y había más o menos 90 personas. Hicimos un asado, la familia mía es grande, gloria a Dios. Hicieron un asado en pleno aguacero, estuvimos ahí, Yo llegué como a las 3 de la tarde y a las 5:30 salí, y entonces mis sobrinas y mis hermanos, ¿y por qué se va allá? ¿Y por qué no se queda? ¿Y por qué no puede vaya? Yo tengo un compromiso. Yo no tengo necesidad de que nadie me diga qué tienes que hacer, yo ya sé lo que tengo que hacer. Yo tengo un compromiso y mi compromiso es con el Señor. Mi familia muy queridos, los amo, hace mucho tiempo que no los veía, años tal vez, pero mi compromiso es con el Señor. En pleno aguacero salimos, nos trajeron en carro, gloria a Dios, llegamos acá, ya estaba lloviznando, yo dije, bueno, gloria, esperemos a ver quién llega, que llegue la gente, porque llegó la gente. ¿Por qué? Porque demuestran que para ellos no es importante la lluvia ni el frío, llegaron porque les importa la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces aquí dice, vio la mujer que el árbol era bueno, noten, el árbol era bueno, vio, eso es bueno, se ve como chévere, como agradable, para comer, pero Dios, ¿qué le había dicho antes? No come. ¿Qué le dijo Dios a ella? ¿O qué le dijo Dios a Adán y Eva? ¿Qué les dijo? No comerán. Pero ella dijo, no, pero está como rico. Pero Dios, es que Dios es un egoísta. Es que Dios, ¿por qué? No, pero ¿cómo así Dios? O sea, no, entonces dice que era bueno para comer y que era agradable a los ojos, codicia. Agradable a los ojos, codicia. ¿Cuántas veces uno como hombre va por la calle y ve a una mujer a medio vestir y entonces le llama la atención? ¿Sí le llama la atención, hombres, o no le llama la atención? A mí no solamente me pasa, pero yo tengo una decisión, yo tengo que voltear mi cabeza para otro lado. No tengo que codiciar lo que no es mío, porque eso es Satanás el que está ahí. O mujeres. ¿Cuántas veces de pronto va un caballero por ahí por la calle y usted le agrada, de pronto le gusta su forma de vestir o su cara, qué sé yo, y entonces usted dice, oiga, sí, no, usted tiene que voltear su carita para otro lado? Eso se llama codicia, agradable a los ojos. Agradable a los ojos, eso se llama codicia, hermano. Y la codicia es pecado. La codicia es pecado. Dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Tomó de su fruto y comió cuando Dios le había dicho que no lo hiciera. ¿Cómo tiene Dios que hablarnos para que nosotros entendamos? A veces Dios nos habla por las buenas, Dios nos habla con amor, Dios nos habla con respeto, porque Él nos ama y nos respeta a nosotros como su creación, pero también Dios nos habla fuerte, con justicia. Y entonces dice que esta muchacha dice que vio que era agradable, no le importó lo que dijo Dios, sino le importó lo que Satanás le dijo. Le habló una serpiente y le hizo más caso a una serpiente que a lo que Dios le dijo. Y entonces dice que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. ¿Qué culpa tiene Dios ahí? ¿Qué culpa tiene Dios de los errores que cada uno de nosotros cometemos? ¿Qué culpa tiene Dios si usted está embarazada, mujer, y le da por ir a cometer aborto? ¿Qué culpa tiene Dios de que usted sea un asesino? Porque como dicen que el aborto no es un asesinato, y eso es un asesinato. ¿Qué culpa tiene Dios si Dios nos habla por las buenas, si Dios nos hace entender las cosas por las buenas? ¿Qué culpa tiene Él si usted no quiere entender o no queremos entender? Eso es pecado. Por eso es que esto casi no lo predican en ningún lugar, porque a nadie le gusta que le digan las cosas en la cara. Y esto el Señor nos lo está diciendo en la cara a nosotros, porque yo cometo muchos errores, claro. Pero mi Señor, yo sé que mi Señor tiene misericordia y me perdona. Y cada día yo trato, Señor, de caminar, no en mis fuerzas, sino en la perfecta presencia de Dios, para dejar de hacer lo que a mi Señor no le agrada. Entonces, ¿qué pasó con esto aquí? ¿Qué pasó? Viene el hombre Adán, él está mirando lo que la mujer, la conversación que... Situémonos, hermanos, situémonos un momento en el huerto y miremos que hay una serpiente que le está hablando a la mujer, pero Adán está ahí al lado. ¿Cómo es que Adán no se da cuenta, o cómo es que no discierne, o cómo es que no entiende lo que Dios le dijo a él? Dios tenía comunión con ellos así como tenemos comunión ahora estamos nosotros aquí. No sé si lo vería físicamente, creo que no, o no sé, porque en ese tiempo
había pecado. Él les hablaba, él estaba, dice la palabra que él se paseaba en medio del huerto, dice que él estaba con él, que el Señor estaba con ellos y andaba por todo lado y ellos tenían comunión con él. Y si el Señor Dios Todopoderoso habla con él y le dice, tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto, y va y lo hace, entonces ¿qué hay? ¿Qué pasó ahí? Dice que Adán le desobedeció a Dios. La responsabilidad es de Adán. Y Adán es el que lleva del bulto. Porque Dios le habló directamente a él. Porque Dios lo creó a él del polvo de la tierra. Y a él fue el que le dio las, ¿cómo se llaman? Las ¿qué, perdón? Eso. Le dio la sabiduría, le dio la inteligencia y le dio las órdenes. La potestad. Pero él le hizo caso ¿a quién? A ver, la mujer le hizo caso a Satanás, ¿ok? Pero el hombre le hizo caso ¿a quién? A la mujer. No porque la mujer sea mala, no. Por culpa de Eva. No porque la mujer sea mala, no. Porque la palabra del Señor dice que tanto hombres como mujeres, todos somos pecadores. Y dice que Él no hace acepción de personas. Para Él somos todos igualitos. El pecado entró como entró la pandemia sobre la humanidad. Entonces, como ellos desobedecieron, el 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban. ¿Por qué conocieron que estaban desnudos? ¿Por qué se enfoca la palabra en que estaban desnudos? ¿Por qué no se enfoca en otra situación? Estaban desnudos y entonces empezaron a taparse. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Les fueron abiertos sus ojos y uy, usted es una mujer y yo soy un hombre, somos diferentes, y entonces tapémonos porque qué vergüenza. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El versículo 8. Y oyeron la voz de Dios. ¿Dios estaba ahí con ellos? Muy bien, pongan atención lo que pasó, hermanos. Pongan atención porque es que para nosotros hacer disculpas o para disculparnos, no hay quien nos gane. Entonces dice, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Cuando nosotros cometemos pecado o cometíamos pecado, no nos escondíamos. Cuando el niño está en la casa y comete un error o lo que sea, un pecado, no se esconde. Cuando rompe algo, lo coge y lo tapa. O ahí le echa la culpa a la hermanita, porque son niños, pero los niños nacen con esa naturaleza pecaminosa. Cuando un bebecito, bueno, los bebecitos no tanto, pero cuando ya un niño de 2, 3 años comete alguna cosa, 4 años que ya más o menos está adquiriendo inteligencia, entonces coge y de pronto le da por escupir al papá o a la mamá y hace rabietas y una cosa y la otra, y uno dice, pero ¿y este chino de dónde aprendió esta vaina? Eso es el pecado. Eso es la causa del pecado, la desobediencia de Adán y Eva. Eso lo traemos todos. Dice que el Señor se paseaba al aire del día. ¿Quién cree que el Señor está aquí ahora? Amén. Él está aquí ahora. Amén. Y Él conoce el corazón de cada uno de ustedes. Amén. Conoce mi corazón. Él sabe quién es usted. Él conoce cómo vive usted. Él sabe cómo es usted en su trabajo, cómo se maneja usted. Si a usted le gustan las disculpas, entonces dice, voy a inventarme esta mentira piadosa para hacer esto, para hacer aquello. Ojo, porque el Señor está escuchando. El Señor me dice aquí, se paseaba al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron. ¿Usted se ha escondido por causa del pecado? No, yo mejor me escondo porque de pronto me van y me descubren. Uy, Dios del cielo, yo la embarré y ahora, ¿quién podrá salvarme? El 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre. ¿A quién llamó? ¿A quién llamó? ¿Y por qué no llamó a la mujer? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta la diferencia? Dios le dio las instrucciones al hombre, no a la mujer. Y el hombre es responsable por su casa. Usted como hombre, yo como hombre, soy responsable delante de Dios por mi casa, por mi hogar. Usted que tiene hijos, como hombre, usted es responsable de su esposa y de sus hijos. Y usted le tiene que dar cuentas al Señor de sus hijos. ¿Lo digo yo? No, yo no lo digo, hermanos. Mire, aquí lo dice. Mas Jehová Dios llamó al hombre. ¿Por qué no a la mujer? Si ella fue la que la embarró y por causa de ella el hombre pecó.
¿Qué pasó ahí? ¿Por qué Dios es tan injusto y nos condena a nosotros los hombres? No, porque es que Dios creó al hombre como el jefe de la casa, como la cabeza de la casa. No porque él sea más que la mujer, no. La mujer, el hombre y la mujer somos iguales en estatura para con el Señor. Solamente que al hombre le dio un rol, como en la empresa a uno le dicen, usted es el gerente y usted es el subgerente. El gerente tiene un rol que tiene que hacer en la empresa y el subgerente tiene que hacer otras cosas. Pero ninguno es más que el otro, simplemente tiene que hacer que la empresa salga adelante. ¿Ok? Entonces, ¿por qué Dios llamó al hombre? Y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Será que el Señor no sabía dónde estaba él? ¿Será que el Señor no sabía dónde estaba él? Y entonces, ¿por qué lo llamó y por qué le pregunta dónde estás? Para escucharlo, qué era lo que le iba a decir. Para escucharle qué era lo que... Por eso es que Dios sabe lo que nosotros hacemos, pero Él nos pregunta, venga, ¿qué fue lo que tú hiciste? Yo quiero que tú me digas qué fue lo que tú hiciste, porque como que no sé, como que es que estaba durmiendo y me cogiste como desapercibido. Entonces Él nos pregunta para saber qué le vamos a decir. ¿Con qué tontería, y me perdonan la expresión, le vamos a salir? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Miedo? ¿Y por qué antes no le tenía miedo si el Señor se paseaba con él al lado? ¿Por qué no le tenía? Su conciencia lo estaba acusando. Cometió pecado, hizo algo que no era correcto, desobedeció a Dios y entró el miedo en él. ¿A usted le ha dado miedo por desobedecer a Dios? Pues si a usted le ha dado miedo por desobedecer a Dios, eso mismo fue lo que le pasó a Adán. Dice, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Desnudo y me escondí. ¿Y quién le dijo? Siguiente, por favor. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? O sea, lo que Dios le dice, o sea, lo que yo hablo es carreta. Usted dice que me ama, pero usted hace lo que usted quiere. Usted dice que es hijo de Dios, pero usted camina como a usted le parece. Usted dice que es hijo de Dios, pero usted es un adúltero, pero usted es un fornicario. Usted dice que usted es hijo de Dios, pero usted roba, pero usted hace lo contrario a la voluntad de Dios. Eso es pecado. Y por causa del pecado viene la muerte en el ser humano. Y la gente hoy en día en la calle hace muchas cosas, pero ellos tienen que entender que un día ellos van a morir. Porque todos vamos a morir, y el día que nosotros muramos, ese día vamos a llegar a la presencia de Dios, y ahí es donde Él nos va a pedir cuentas. Ahí dice que ya no habrá ninguna disculpa, porque Él te va a sentar o nos va a sentar en una silla así como están ustedes sentados ahí, y Él se va a sentar aquí en su trono y va a empezar a interrogarlo. Venga, ¿usted qué fue lo que hizo? Y empieza a pasarle como una imagen de todo lo que usted vivió en su vida, de todo lo que usted hizo. Si usted se arrepintió, esa imagen quedó borrosa, porque la sangre de Cristo borró todo eso. Pero los que no, el Señor les va a mostrar, le dice, mire, usted es culpable, y por causa de su pecado viene la muerte, porque la causa del pecado es ¿qué? La muerte. ¿Lo digo yo? No, yo no lo digo, lo dice la palabra. Has comido del árbol que yo te mandé, no te rogué, te mandé. Dios manda, Él no ruega, Él no pide el favor. Perdón, sí pide el favor, pero Él no pide permiso. Él manda. Pastor Ivón, haga esto, y Pastor Ivón tiene que hacerlo. Pastor Juan José, haga esto, y él lo tiene que hacer. Si no lo hace, lleva del mundo. Pastor José, haga esto, haga aquello. Hermana Gima, lo mismo. Todos, cualquiera de ustedes, nos llama el Señor y nos dice, haz esto y haz aquello. Y lo tenemos que hacer. Pero mire, a él le dijo, yo te mandé, Adán, yo te mandé que no hicieras eso. Yo te mandé. Ahora miremos cuál fue la respuesta de Adán, porque para eso somos unos machos. Siguiente. Y el hombre le respondió, la mujer que me hizo, o sea, usted es el culpable, Dios, porque usted me dio a esa vieja. Usted es el culpable. A mí no me eche la culpa de nada, porque la mujer que me dice por compañera me dio del árbol y yo comí. Ella es la culpable. A mí no, pregúntele a ella. Pero ¿y por qué Dios no le pregunta a ella? Porque es que Dios le había dado la orden, era usted. Y ella pudo haber comido, y si Adán no hubiese comido, amén, ella hubiese muerto. Pero en Adán tendríamos vida eterna. Si Adán se mantiene en el lugar donde Dios le mandó y no come de ese huerto, no come de ese fruto, el Señor lo conservaría
tendría vida eterna y muy seguramente nuestra situación hoy en día sería diferente. Ella, Dios habría ocurrido, no sé, a la misericordia, no sé, para perdonar. No sé qué habría pasado porque la Biblia no lo dice. Lo cierto fue que dice aquí que él mandó y él comió. El Señor le mandó y él comió. Y le dice, y el hombre le respondió a la mujer que me diste por compañera, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Dios tiene la culpa, hermanos? ¿Dios tiene la culpa? Si Dios te dice que no lo hagas, usted lo hace, ¿Dios tiene la culpa? ¿Cómo tiene que hablar el Señor? ¿En chino? ¿Cómo tiene que hablar el Señor? A nosotros nos hablan en español porque somos españoles, perdón, hablamos en español. Pero Dios nos habla a nosotros en nuestro idioma. A los chinos les habla en su idioma, a los de Turquía les habla en su idioma, a los ingleses les habla en su idioma. Pero Dios habla una misma cosa. El siguiente, por favor. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, Jehová Dios dijo a la mujer, ya la cosa es con ella. Dice, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. La serpiente me engañó y yo comí. ¿A quién tenemos que hacer caso nosotros? ¿A la serpiente o a Dios? Para nosotros los que somos hijos de Dios, que somos cristianos, que estamos aquí reunidos en este lugar como iglesia, y que ustedes conocen quién es Dios realmente, usted es salvo realmente, porque si usted no es salvo, muy seguramente usted no sabe quién es Dios. Pero usted conoce quién es Dios, usted sabe quién es Dios. Obvio que no lo conocemos totalmente, lo estamos conociendo. Pero lo que sí conocemos es que Dios es Dios de poder y Dios de autoridad. Amén. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Ahí esta palabra nos enseña que tenemos que mirar a quién le hacemos caso y quién nos está hablando. Porque a diario Satanás nos está hablando. A diario. Aunque el Señor ya nos ha dicho las cosas, a diario Satanás nos está hablando. Y como hijos de Dios muchas veces cometemos errores. Dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el cual ya me perdonó de todos mis pecados. Sí, cometemos pecados, pero lo que tenemos que hacer es pedirle perdón inmediatamente al Señor. Yo reconozco, Señor, que cometí este error. Dije una mentira, o fui grosero, o lo que quiera que sea. Inmediatamente vaya a la presencia del Señor y dile, Señor, reconozco delante de ti que he pecado, que hice lo incorrecto, Señor, no lo debo hacer, pero perdona. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para que Satanás no tome de nosotros autoridad y con eso nos vaya y nos acusa ante el Padre, porque Él es un acusador. ¿Sabían que Él es un acusador? Él nos acusa de todo lo que hacemos nosotros. Es un experto. Romanos 5:12. Entonces ya vimos de dónde viene el pecado. Ya vimos qué es el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Quién quiere a veces se acuerda? ¿Qué es el pecado? Es que, perdón, la desobediencia. ¿Qué más es el pecado? Decir mentiras. Es no hacer lo que Dios ordena. Desobedecer a Dios. Eso es pecado. Desobedecer a Dios. Eso es pecado. ¿De dónde viene el pecado? ¿De parte de quién? ¿Cómo entró el pecado en la humanidad? ¿Por qué? Sí, pero ¿cómo entró el pecado en la humanidad? Por desobediencia. La desobediencia es un pecado. Y por la desobediencia entró el pecado a la humanidad. Por ser necios. Por desobedecer a Dios. Porque decimos ser hijos de Dios y amar a Dios, pero hacemos todo lo contrario a lo que Él quiere o a lo que Él dice. Romanos 5:12. Como el pecado, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cómo entró el pecado? Entró al mundo por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. Ok. Dice, por un hombre y por el pecado la muerte. Noten que está diciendo que por causa del pecado viene la muerte. Por eso es que nosotros morimos. Por eso es que cuando estábamos en el mundo, no éramos cristianos, teníamos dos muertes por encima, o en nosotros. La muerte física y la muerte espiritual. La gente que no conoce del Señor Jesucristo están allá, ellos están muertos. Muertos, son muertos espirituales, son cadáveres ambulantes que van por la calle. Son muertos espirituales. ¿Por qué son muertos espirituales? Porque no tienen a Cristo en su corazón. Porque por eso la salvación se llama el nuevo nacimiento. Hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús.
Entonces los que no conocen al Señor están muertos espiritualmente, pero todos, toda la humanidad morimos físicamente. Y esa es la causa del pecado, de la desobediencia de Adán. Señor, pero yo qué culpa tengo de que Adán y Eva hayan pecado, yo qué tengo que ver con eso. Yo qué tengo que ver con eso. Si ellos pecaron, pues métase con ellos. Yo qué tengo que, yo no tengo, ni siquiera yo los conocí, ni siquiera yo soy de esa época. Resulta que al nosotros venir de los genes de ellos, porque todos venimos de los genes de Adán y de Eva, todos venimos, esos genes están contaminados. Esos genes fueron infiltrados por una pandemia. Por eso es que cuando hace poco que pasó esa pandemia, cualquiera que le daba una medio gripita, inmediatamente su cuerpo ¿cómo se llama? Se contaminaba e inmediatamente había que hacerle un tratamiento para que no muriera, pero muchos murieron. ¿Por qué? Porque esa pandemia que se llama el pecado entró y destruyó el cuerpo de la gente. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sí ven? La muerte de Adán, por medio de Adán y Eva entró la muerte, y dice que por medio de ellos pasó a todos los hombres. Por eso es que usted y yo morimos. Por eso. Pero una diferencia muy grande está morir con Cristo y otra cosa es morir sin Cristo. Entonces nosotros tenemos que entender que un día vamos a morir, nos guste o no nos guste. ¿Cómo vamos a morir? No lo sabemos, porque solamente Dios lo sabe. Entonces dice aquí que la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En el versículo 13, antes de la ley había pecado, pero antes de la ley, o sea, la ley no me condenaba porque no había ley, había muerte. Por causa del pecado de Adán y Eva, todos morían, pero no había un pecado que los condenara porque no había una ley que dijera el adulterio es pecado o las mentiras son pecado. La ley lo que trajo fue eso. ¿Había muerte? Sí, había muerte por causa del pecado de Adán y de Eva. Romanos 3, 10 al 20, y este es largo. Como está escrito, no hay justo, no hay justo. ¿Usted es justo? ¿Usted es justo? ¿Usted ya fue llamado a ser hijo de Dios porque usted es justo? Dice el Señor que no. Dice, como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. ¿Es lo que dice enseguida? Todos se desviaron a una. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Noten la descripción de la humanidad que Dios está haciendo. No hay justo ni a un uno, no hay justo ni a un uno. Los que estamos viendo Apocalipsis, recuerdan que fue a abrir el Señor estaba con el rollo en su mano, el Padre, estaba sentado en el trono y tenía los sellos, y entonces dice que nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra veía a nadie que fuera justo, que fuera llamado para abrir los sellos. Y uno de los ancianos le dice a Juan, no te preocupes, tranquilo que aquí está el Cordero de Dios, el que fue inmolado, Él es el único justo. Mi Señor Jesucristo es el único justo, nosotros hemos sido justificados por gracia por medio de Jesucristo. Eso se llama la justificación. Aquí dice, todos se desviaron a uno y se hicieron inútiles, todos somos unos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Cuando dice sepulcro abierto es su garganta, ¿de qué me está hablando? ¿De que le huele la boca feo? No, de que usted habla tonterías, de que es un vulgar. Sepulcro abierto. ¿A qué huele un sepulcro? ¿Qué hay dentro de un sepulcro? Un muerto. ¿Y el muerto a qué huele? Y el Señor dice que nuestra garganta es como sepulcro abierto. Ahí habla cuando nosotros, o cuando el ser humano, hablando en general del ser humano, habla y habla tonterías y habla vulgaridades y dice una cantidad de cosas terribles. Eso es lo que el Señor describe aquí como sepulcro abierto. Dice, con su lengua engañan. Mentirosos, ¿sí o no? ¿Somos mentirosos? ¿Fuimos mentirosos? Mire, el Señor lo está diciendo, con su lengua engañan. No sé si usted todavía engaña con su lengua. No lo sé, Dios lo sabe. Usted tiene que ser veraz. Yo tengo que ser veraz. Tenemos que caminar en santidad y decir la verdad. Porque dice aquí, con su lengua engañan. Veneno de serpientes, mire, veneno de serpientes hay debajo de sus labios. Veneno de serpientes, ¿qué produce el veneno?
Muerte. ¿Y cuántas veces usted habla mal o hablamos mal del uno del otro y matamos a esa persona por hablar mal de esa persona? Es que usted es un tonto, es que usted es un estúpido, es que usted es un bruto. ¿Cuántas veces las mamás le dicen a los hijos, es que usted es un bruto, es que usted es un no sé qué, es que usted no entiende, y maltratan a sus hijos así? Eso es veneno de áspides que hay en las mamás cuando están educando a sus hijos, maleducando, o los papás también. Es que usted es un bruto, es que usted es igual a su mamá, es que usted hace lo mismo que su mamá, es igual a ella. Por eso es que hay niños hay tantos niños que están tan, ¿cómo se llama? Tan dañados. Por eso es que hay tantos niños que salen a las calles a hacer cosas que no deben hacer, porque en su misma casa los destruyen. Y eso es lo que la palabra aquí dice. Mire, su boca está llena, dice sepulcro, el anterior, sepulcro abierto su garganta, noten su garganta, con su lengua engañan, veneno de serpientes hay debajo de sus labios. ¿Qué es lo que usted habla o qué es lo que hablamos? Muchas veces hablamos diciendo vulgaridades, diciendo mentiras, hablando mal del uno, hablando mal del otro, y hasta nos carcajeamos porque nos burlamos del otro. Si vemos a alguien con una dificultad física, entonces nos burlamos de él, porque esa es la naturaleza pecaminosa, porque Satanás está detrás de todo eso, porque Satanás es el que gobierna al ser humano. Perdón, el ser humano de afuera del mundo, Satanás, lo gobierna. Por eso es que pasa lo que pasa. Los presidentes de los países hacen lo que quieren. Y ellos creen que ellos traen sus ideales y quieren que todo el mundo haga lo que, o acaten lo que ellos quieren y hagan, pero no, detrás de todo esto está Satanás. Satanás es el padre de este mundo. Nuestro padre es Dios. Él con nosotros no se puede meter. Él no nos puede ni tocar, porque somos hijos de Dios, porque fuimos lavados con su sangre. Pero mientras que vivamos en este mundo, vamos a ser influenciados por él. Ahí de usted sí se debe influenciar. Usted tiene que ser pilas. Tiene que estar, ¿cómo es que el versículo, uno de los versículos que veíamos anoche, dice, velad y orar para que no entréis en tentación? El Señor nos está dando la respuesta, la solución al problema. Velen. ¿Qué es velar? Estar despiertos. No es estar despiertos físicamente, no, es estar despiertos espiritualmente, estar pilos en lo que yo estoy viviendo en mi vida diaria. Velen, velad, oren por las circunstancias que se les presentan, oren, porque Dios tiene el control de todas las cosas, pero hay que orar. Usted tiene que comentarle a Dios. Si usted está enfermo, ¿será que Dios no sabe que usted está enfermo? O si usted tiene un problema económico, ¿será que Dios no sabe que usted tiene un problema económico? Pero el Señor dice, ore. ¿Pero qué es la oración? No es comentarle a Él lo que me pasa. Pero ¿para qué me voy a poner yo a orar si Él ya lo sabe? No es que es Dios. No, es que Dios, así como pasó con Adán, que coge y dice que él se paseaba por el huerto y llamó a Adán y le dice, Adán, ¿dónde estás? Él quiere escuchar la voz de nosotros. Si usted está afligido por alguna circunstancia, Dios le va a preguntar, ¿qué es lo que te pasa? Cuéntamelo todo. Ven, yo quiero escucharte, así como le dijo a Jeremías. Clama a mí, Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Pero ¿para qué quieres que clame a Dios? Luego no es que tú eres Dios y que tú lo sabes todo. Entonces ¿para qué quieres que clame? Porque Dios quiere escuchar lo que sale de tu corazón. Por eso es que tenemos nosotros que orar. Si usted no ora, usted no está teniendo comunión con Dios. El 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. Su boca está llena de maldición y de amargura. Eso lo entiende y me toca correr. Sus pies se apresuran para derramar sangre. No es lo que pasa con los atentados que están sucediendo, con los ataques de Irán a Israel ahorita que están mandando misiles contra Israel, y Israel también va a empezar a responder los ataques que está haciendo Rusia contra el otro, y así sucesivamente. Es eso, mire, sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿Cuántas veces usted como cristiano a alguien le cae mal o le hizo algo y dice, y es que mejor dicho, yo, ¿cómo es que dice? Me lo paso, no me lo paso, lo veo pero no me lo paso, algo así, no sé cómo es que dice. Lo mastico pero no me lo paso, y oiga, usted es cristiano, ¿usted cómo dice eso, hermano? Estos cristianitos de mentiras, cristianitos de papel. Pero aquí no hay de esos, ¿o no? Aquí hay algún cristiano de papel, levante la mano. Digamos rápido. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Oiga, mire cómo es el camino de la gente del mundo y del pecado.
Dice quebranto y desventura hay en sus caminos. Quebranto y desventura. Ustedes ya pueden imaginar lo que significa que una persona viva en quebranto y en desventura. Es un desventurado. Es una persona que está grave. Está en la olla, como se dice vulgarmente. 17. Y no conocieron camino de paz. ¿Quién es el camino de paz? ¿No es el Señor Jesucristo? Oh, pero no lo conocieron. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Usted tiene temor de Dios? ¿Cuál es el temor que usted tiene de Dios? ¿Cómo es el temor que usted tiene de Dios? Ay, es que de pronto Dios me regaña. No, yo le tengo miedo a Dios. No, Dios no es para que tengamos miedo. No, Él nos ama y nosotros debemos amarlo. El temor es el temor a cometer o hacer lo que a Dios no le agrada. Aborrecer el pecado. Aborrecer el pecado, muy bien. Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Aquí hay alguien que está bajo la ley? Todos los que viven bajo la ley están bajo la ley. Todos los que viven bajo la ley están bajo la ley. Dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios. Todos aquellos que viven bajo la ley están bajo el juicio de Dios. Pero que yo soy cristiano, pero de todas maneras yo guardo la ley. Porque el Señor dice en su palabra que yo debo guardar el sábado. Y entonces si yo no guardo el sábado, entonces el Señor me condena. ¿Y por qué? ¿Quién dijo que usted tenía que guardar el sábado si eso era para el pueblo de Israel? ¿Por qué usted tiene que vivir haciendo las cosas que a usted no le tocan? Si esa ley fue dada para el pueblo de Israel. Eso es no conocer la gracia del Señor. Miremos por favor 1 Corintios 2:14 y 1 Corintios 2:15. 1 Corintios 2:14, aquí me está hablando de dos hombres, dos clases de personas. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. El hombre natural, ese es el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre de la calle. El hombre, yo digo de la calle, pues porque hay gente que no conoce del Señor. El hombre natural no percibe. ¿Qué es percibir? No ve, no puede ver, no puede entender las cosas del Espíritu. Así el Espíritu le quiere enseñar, aunque él no lo hace así. Así yo le quiera meter a una persona en la calle la Biblia por los ojos, pues esa persona no lo va a entender, usted le puede predicar a su familia, como hablábamos con alguien ayer, y usted le puede predicar a su familia, y usted puede estar preocupado por la salvación de su familia, y usted les habla y le dice una cosa, pero si ellos no tienen al Espíritu de Dios, no entienden, le van a decir, usted es un loco. Aquí lo dice la Biblia, mire, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. ¿No es así? Para el mundo las cosas de Dios no son locuras. Dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El Espíritu Santo, hermanos, es el que da la salvación. Amén. El Espíritu Santo es el que nos trae a los pies de Cristo para que nosotros podamos recibir a mi Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Es el Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu Santo, no podríamos ser salvos. Porque fue el que nos trajo a los pies de Cristo. Amén. Entonces, toda la gente que no conoce del Señor, que no tiene al Espíritu Santo, pues están muertos. Ese es el hombre natural. Miremos el 2:15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Usted es un hombre espiritual. Usted ya tiene que saber juzgar qué es lo bueno y qué es lo malo. Amén. Usted tiene autoridad de Dios, usted tiene poder de Dios, usted tiene el discernimiento de Dios para juzgar las cosas, para juzgar qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer y cómo tiene que usted vivir correctamente. Ese es el hombre espiritual y eso somos nosotros. No sé, Ezequiel 18 del 1 al 4. Miremos lo que dice Ezequiel o lo que el Señor le habló a Ezequiel. Dice, vino mi palabra de Jehová. Ojo, viene la palabra de Jehová. ¿Quién es Jehová? Dios. ¿Quién es Jehová? Dios. Aquí está hablando Dios. Dice aquí, dice, vino a mí, a Ezequiel, palabra de Jehová diciendo. Dios le habló a Ezequiel y le dijo cositas duras, pero se las dijo. ¿Qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Esto quiere decir, los padres cometieron un pecado y por causa del pecado de los padres, los hijos también son condenados. Terrible, ¿no? Pero mire lo que dice el Señor. Siguiente. Vivo yo, dice Jehová, vivo yo. O sea que mi Señor dice, cuando dice vivo yo soy Dios, yo soy la autoridad y fuera de mí no hay otro. Dice,
que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Nunca más. Eso es mentira. Eso es mentira. No crea que porque usted pecó, su hijo se va a condenar por causa suya. Eso no es así. El siguiente. Las maldiciones generacionales no son así. No son así. Dice, he aquí que todas las almas son mías. Miren lo que el Señor dice. Todas las almas son mías. Ahí caen los sicarios. Ahí caen los presidentes de la república. Todos los grandes magnates del mundo. ¿Caen ahí o no caen ahí? Miren, hermano, lo que dice. Es que lo bonito de estudiar la palabra es que el Señor nos habla y nosotros muchas veces no conocemos la Biblia porque no estudiamos. Dice aquí, he aquí que todas las almas son mías. ¿Cuántas son todas las almas? Todas las almas que hay en el mundo son del Señor. Son del Señor. Dice, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que peque, esa morirá. Si usted como padre pecó, usted es responsable delante de mí y usted va a morir. Y si su hijo no pecó, sino se arrepintió, él va a ser salvo. Porque la salvación viene de Dios. Y así como el Señor condena el pecado y los que murieron en pecado están condenados, si su hijo no aceptó lo que usted estaba haciendo, sino recibió a Jesucristo el Señor en su corazón, ese hijo suyo se salva. Eso de las maldiciones generacionales no es cierto. No, que es que como yo pequé, yo soy el papá, yo soy el responsable porque yo soy la cabeza y la cabeza, sí, está muy bien, que usted trae consecuencias. Cuando nosotros cometemos pecado como varones, nosotros hacer la cabeza, esas consecuencias vienen a la casa. Pero no me matan, no me destruyen, porque hay consecuencias físicas que por causa del pecado vienen. Pero aquí el Señor dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿No les parece terrible eso? El alma que pecare, esa morirá. No hay disculpa. No hay disculpa, hermanos. Isaías 53:6, me tocó correr, rápido. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí nos está hablando, el Señor nos está hablando de algo muy importante, a ver si de pronto lo entienden. Pongan atención, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Ok, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué entienden ustedes ahí? ¿Qué, perdón? Redención. Si bien es cierto, el pecado nos condena, nos mata, el Señor nos da la solución. Y dice la palabra que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo, ese es 53 años nomás. Sí, él cargó el pecado de todos nosotros. Miremos rápido. Juan 1:29. Me quedan 3 versículos y sale para pintura. Ya el Señor nos está dando la redención. Nos está dando la solución al pecado. Sí, es difícil, es duro, que por causa del pecado todos morimos. Está muy bien. Pero Dios es pues justo y Dios es Dios de amor. Y Él nos da la solución. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí, lea hermano, ¿qué dice ahí? He aquí, El Cordero de Dios que quita. ¿Quién es el Cordero de Dios? Jesucristo. Dice que Él quita el pecado del mundo. Él quita. ¿Y cómo lo quita? ¿Cómo lo quitó? ¿Cómo quitó el pecado del mundo? ¿Ustedes saben lo que pasó en la cruz del Calvario? Cuando el Señor estaba crucificado, Él habló unas palabras. Él no las habló porque estaba loco. No, todo lo que el Señor dijo, lo dijo dando un mensaje específico. Y Él estaba allí crucificado y dice, con su Padre todo ha sido consumado. Todo es consumado. ¿Qué significa consumado? Todo ha sido pagado. Había pecado, pero yo ya pagué por el pecado de toda la humanidad. Toda la humanidad tiene derecho a salvarse. Solamente tiene que hacer una cosa. ¿Cuál? ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron. Vayan pensando en Juan 3:16. Mas a todos los que le recibieron, todos los pecadores, todos aquellos que andan en desgracia, dice, los que le recibieron, los que creen en Él. ¿En quién? En el Señor Jesucristo, dice, les dio potestad, poder, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Sí, estábamos condenados en el pecado por causa de Adán y Eva. Ellos la embarraron y yo, ¿qué culpa tengo? Pero el Señor me salva por medio de su gracia y de su misericordia.
Los que ¿usted le recibió? Sí, ya recibió al Señor Jesucristo en su corazón. O sea que usted cree en el Señor como su Señor y Salvador. Muy bien, pero ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no se condene, no se vaya al infierno, sino que tenga vida eterna. Efesios 2:10, 2:1. Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. El 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, viviendo en carnalidad, viviendo en inmundicia, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese príncipe de la potestad del aire? Satanás. Nosotros vivíamos de acuerdo a lo que Él nos mandaba, porque Él es el padre de la humanidad corrompida, el padre de la... El Señor en Juan 8:44 le dice a los fariseos, les dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre siempre ustedes quieren hacer. Por eso Dios es el padre de los que hemos creído en Él, pero Satanás es el padre de todos los que están allá afuera que no creen en el Señor. Es dura la palabra, pero es la verdad. Y es mejor que usted entienda la palabra ahora que está vivo, que está aquí sentado, que tiene conciencia, que puede pensar, que puede tomar decisiones, a que usted se muera como un ignorante de la palabra. 2, 3. En los cuales anduvisteis siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, mire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Él opera, Él trabaja en ellos. El 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y el Señor nos está describiendo su palabra, nos está describiendo quiénes éramos. Mire que usted y yo no es que hubiésemos sido lo mejor, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, ¿sí se dan cuenta? Muertos en pecado. Nuestra naturaleza nos trae muertos espiritualmente y traemos la muerte física. Y si estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. ¿Qué es la gracia? ¿Usted qué entiende por gracia? Sí, pero ese regalo, ¿qué significa ese regalo? La gracia es el amor de Dios, el Padre, manifestado hacia nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso es que le llamamos un regalo, porque no lo merecemos. Porque el Padre Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, dice que Él dio el plan perfecto de salvación al dar a su Hijo Jesucristo para que nosotros nos salvemos, los que hemos creído en Él. Los que no creyeron, pues lo sentimos mucho. Pero eso es gracia. 6. Y juntamente con Él, aquí es donde nacemos de nuevo. Ojo, porque aquí es donde nosotros morimos al pecado, pero nosotros nacemos aquí nuevamente, resucitamos, dice, juntamente con Él. Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando yo recibí al Señor Jesucristo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador, inmediatamente yo morí al pecado, yo fui enterrado. Quedé allá en una tumba, pero inmediatamente yo fui sacado. Eso se llama el bautismo del Espíritu Santo. Inmediatamente yo fui sacado de allá y fui bautizado por el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó aquí? Dice que yo resucité con Cristo y ahora yo y usted no va a estar sentado en los lugares celestiales. Usted no va a estar sentado. Usted ya está sentado en los lugares celestiales. Lo que pasa es que nosotros en el físico, en el mundo, todavía no nos ha llegado el momento. Pero nos va a llegar el momento. Pero nosotros, para Dios, ya estamos sentados en lugares celestiales. Ahora, yo me lo estoy inventando. No, mire, lea, hermano, lea. Dice, juntamente con Él nos resucitó. ¿Usted es resucitado o no? Sí. Ok, dice, y asimismo nos hizo sentar. No nos va a hacer sentar. Nos hizo sentar, ya estamos sentados. ¿Dónde? Allá en el comedor del palacio del Señor, dice, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso es que es importante que usted entienda lo que significa que usted sea cristiano, lo que significa que usted sea hijo de Dios, porque usted ya está sentado en los lugares celestiales.
El 7. Para mostrar los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. y no, esto no viene de vosotros. O sea, cuando dice esto no viene de vosotros, no es que usted se salvó porque usted era buena persona o porque usted se lo merecía. No. Dice que no es de vosotros, sino es un don de Dios. La salvación es un don de Dios, hermano. Amén. La salvación, así como usted tiene el don de discernimiento, o tiene el don de lenguas, o tiene el don de sanidades, o tiene el don de muchos dones que hay, la salvación es un don que la tenemos todos. Amén. Por eso no todo el mundo es salvo, porque no todo el mundo acepta al Señor. No creen. Miremos Romanos 8:9 para terminar. Ahí está más claro que lo que yo hablo. Ahí dice, mas vosotros no vivís según la carne. Ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. ¿Ok? ¿Cuál espíritu? ¿El espíritu del hombre o el espíritu de Dios? Nosotros vivimos por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Por eso 1 Corintios 3:16 nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Imagínense que el templo de Dios es usted. Dios vive en usted y en mí. Amén. Por eso tenemos. Dice, todo aquel que se meta con el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es que santo. Santo. Usted tiene que vivir en santidad. Yo tengo que vivir en santidad. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pongan atención aquí. Sí es. Una interrogación. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así hable bonito. Así haga 40 misas. Así haga lo que quiera. Si usted no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Pero yo tengo que hablar lo que la Biblia dice. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Yo ya no estoy muerto por el pecado. Usted ya no está muerto por el pecado. Usted vive porque el Espíritu Santo está en usted. Porque el Espíritu Santo es el que le redarguye. Porque el Espíritu Santo es el que le enseña. Porque Él es el que le muestra. Porque el Espíritu Santo es el que lo guía. No dice la palabra en Juan. Dice que el Espíritu Santo, en Juan 14:6, dice, creo que es 14:6 o por ahí está, dice que el Espíritu Santo es el que nos guía hacia toda verdad. El Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo no hay salvación, hermano. Al Espíritu Santo lo tienen allá, en otras partes lo tienen allá, a un rincón, allá metido allá. El Espíritu Santo, como dicen que es la tercera persona de la Trinidad, dejemos allá que ese no tiene nada que ver, solamente Jesucristo. Mentiras del diablo. Si no fuera por el Espíritu Santo no habría salvación. Porque el Espíritu Santo fue el que vino a nuestras vidas, nos redarguyó de pecado y nos trae a los pies de Cristo, para que postrados a los pies de Cristo, Señor, yo diga, Señor Jesucristo, yo te necesito, papá, perdóname por mis pecados, recíbeme en tu gracia y en tu misericordia. ¿Quién me trajo? El Espíritu Santo. ¿Quién hizo la oración o quién confesó mi necesidad? Pues yo lo hice, pero guiado por el Espíritu Santo. Por eso es que es importante entender estas cosas, iglesia. Es importante que entendamos esta iglesia. Sin el Padre no existe Dios. Sin el Señor Jesucristo no existe Dios. Y sin el Espíritu Santo no existe Dios, porque los tres son uno solo. Yo no puedo coger al Padre y al Hijo y ponerlos en una vasija aquí y al Espíritu Santo ponerlo en otra allá. No, yo no puedo hacer eso, porque es que los tres son uno solo. Sin la influencia del Espíritu Santo en nosotros como seres humanos, viviríamos en maldad y en inmundicia, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Ayer veíamos, y ya para terminar, que ahora cuando empiece la tribulación, digo ahora porque eso va a ser muy, muy pronto, dice que el Espíritu Santo va a ser quitado.
va a ser llevado con la iglesia. Dice que hay quien al presente, al anticristo lo detiene hasta que él se ha quitado. El Espíritu Santo va a ser quitado de aquí de la tierra. Él se va a ir con la iglesia a la presencia de Dios, y aquí la humanidad va a quedar sin el Espíritu. Van a quedar sin nada por no haber obedecido a la gracia. Pero Dios, que es grande en misericordia, Dios que es grande en amor, les va a mandar 144,000 judíos que Él tiene reservados para que les predique la palabra a los que están ahí. Porque Él de todas maneras quiere que la gente que va a estar en ese tiempo ahí se salve. Él quiere que se salven, Él no quiere que ninguno se pierda, y Él quiere que se salven todos.